Cuando un misterioso luchador se presenta en un establecimiento de peleas clandestino, todos los espectadores palidecen de solo verlo, en especial sus rivales. Y no es para menos, ya que se trata de un veterano de la UFC conocido por su brutalidad. Precisamente por eso el luchador tiene que buscarse otro trabajo, probando suerte como portero en un bar playero donde los problemas están al borde del día. Más allá de los típicos rufianes, parece que en este lugar puede comenzar de nuevo. No obstante, sus acciones pronto lo convierten en el blanco de una organización criminal, la policía y del mismo Conor McGregor. La película comienza en un bar de mala muerte donde se están llevando a cabo un torneo de lucha clandestino. Carter es el invicto de la noche, destrozando a sus rivales en cuestión de segundos. Entre los espectadores, una mujer llamada Frankie se muestra interesada por el luchador, mucho más cuando el barman le cuenta que él se enfrenta a cualquiera. Es una bestia del cuadrilátero, una bestia que está a punto de ser domada. Al poco tiempo, un hombre encapuchado ingresa en el bar y se ofrece como el séptimo rival de Carter de la noche. Carter cree que será otro caramelito hasta que el tipo se quita el suéter, revelándose como Elwood Dalton, un ex luchador de UFC que fue suspendido por motivos muy oscuros. Ni siquiera se había quitado los zapatos cuando Carter abandona el ring, exclamando que ni loco se enfrenta a un tipo como él. Frankie entonces descarta a Carter y se fija en el misterioso luchador que lo espantó con su mera presencia. Con sus ganancias por la nula pelea, Dalton regresa a su auto tranquilo de la vida, aunque pronto es apuñalado por un espectador furioso que perdió dinero por su culpa. Con la navaja dentro de su cuerpo, el luchador mira cara a cara a su agresor y le pregunta si quiere continuar con esto. Este tipo está hecho de otra cosa. Mientras él atiende su herida, Frankie se acerca a felicitarlo por su estafa. Desde su suspensión, Dalton se la ha pasado de torneo en torneo, ganando dinero sin necesidad de pelear, pues saben que siempre ganará. Frankie tampoco está ahí para juzgarlo. Lo contrario, le ofrece un trabajo como portero de su bar ubicado en Los Cayos de Florida. Es un lugar encantador que, por desgracia, suele ser visitado por gente no tan encantadora. La policía no ayuda demasiado. Pese a que la paga es jugosa, el luchador decide reclinarla, señalando que Carter es una mejor opción. Aún así, Frankie le entrega su número por si cambia de opinión. Horas después, el protagonista despierta en una gasolinera en la que claramente no se puede dormir. En términos de casa, no tiene una, a menos que contemos su auto. Sin un rumbo claro, el hombre vuelve a la carretera y se detiene en las vías del tren, justo en medio de las vías. De autoestima tampoco va sobrado. Si bien se arrepiente al último segundo, su auto no reacciona. Salvado por el guión. Creyendo que es una señal del destino, Dalton emprende rumbo a la comunidad de Glass Key, en Los Cayos de Florida. En la parada es abordado por Charlie, una jovencita que trabaja en la librería local junto a su padre Stephen. A falta de amigos, un extraño como Dalton le llama la atención. Incluso le regala un libro escrito por ella sobre Fred, el árbol solitario en la carretera hacia Los Cayos. Siguiendo las indicaciones de Charlie y su padre, el protagonista llega a The Roadhouse, el bar de Frankie, que literalmente se llama bar de carretera en inglés. No se complicaron con el nombre. Gracias a su actitud tranquila y simpática, Dalton pronto se gana al personal del bar, sin importar la mala reputación que arrastraba. Pese a que está encantado con el lugar, a él no le parece que sus servicios sean necesarios. Todo está muy tranquilo. Tenía que abrir la boca. Apenas en su primera noche, Dalton es testigo de lo salvaje que pueden ponerse algunos clientes alcoholizados. El único guardia del bar, Billy, no da abasto para tantos problemas. Al rato, una banda de motociclistas se presenta en el lugar. Deal, su líder, es un tipo que la de respetar claramente no se la enseñaron. Mesa por mesa va sembrando el caos solo porque quiere y porque puede. Ante la mirada nerviosa de Frankie, Dalton decide actuar y les pide a los motociclistas que se vayan por las buenas. Como no le obedecen, el luchador amaga con sabotear sus motos y es así como ellos salen enseguida del bar. Ya que tiene su atención, Dalton les pregunta si cuentan con seguro médico, en especial seguro dental para Deal. Como los motociclistas vuelven a levantarse, el luchador no tiene otra que cerrar sus puños y darles con todo. Y esta vez no se levantan.
Al ver que a uno de ellos le quebró el brazo, Dalton muy amablemente los lleva al hospital en el auto de Frankie. No es el típico portero sin dudas. Antes de irse del hospital, el protagonista es interceptado por Ellie, una joven enfermera que está cansada de atender a idiotas irresponsables en vez de a personas con emergencias reales. Así que no le emociona mucho la presencia de Dalton. Sin embargo, no puede evitar ofrecerle su ayuda cuando lo ve sangrando por su abdomen. Debido a su reciente show, los puños de su herida se han abierto, nada que Ellie no pueda reparar. De vuelta en el bar, Frankie le da su primera paga a su nuevo portero y también le indica un hotel donde quedarse. No obstante, el hombre prefiere quedarse en el bote abandonado del puerto, que casualmente le pertenece a Frankie. Ella no tiene problemas con dárselo, siempre y cuando se cuide del cocodrilo de la zona. Mientras se instala en el bote, Dalton descubre que se llama literalmente el bote. Ya, esto es de familia, supongo. Por la noche, el protagonista recuerda en sueños su gloriosa etapa en la UFC, cuando todos coreaban su nombre y tenían al mundo a sus pies. Sus dulces sueños son interrumpidos por Laura, una trabajadora del bar que vino a traerle el desayuno. Mientras él come, Laura le cuenta que nadie dura demasiado en Roadhouse, debido a sus constantes conflictos. Ella misma estaba pensando en renunciar, pero ha cambiado de parecer con la llegada de Dalton. Más tarde, el susodicho se dirige a la librería de Charlie para buscar algo por su computadora. En eso, ella escucha un jaleo en el exterior y enseguida sale a encargarse con un bate. Como siempre, unos rufianes haciendo de las suyas. Cuando estos se largan, Charlie le confiesa a Dalton que su padre no puede protegerla todo el tiempo, dado que tiene un segundo trabajo. No es fácil ganarse la vida vendiendo libros. Si siguen adelante con la librería, es porque fue una idea de la difunta madre de Charlie. Por otro lado, los rufianes de antes se presentan ante su jefe, Ben Brandt, el capo criminal de la región que por alguna razón le gusta afeitarse en un yate en movimiento. Sus lacayos le cuentan que Dale no pudo cumplir su tarea en Roadhouse por culpa de un nuevo guardia. Furioso, Ben reclama la presencia de Dale, aunque me temo que será imposible puesto que él sigue en el hospital. Ante este problema, Vince, la mano derecha de Ben, le comenta que quizás sea el momento de llamar a su padre Gerald, el legítimo dueño de su imperio criminal. Solo de escuchar eso, Ben se desquita con el capitán de su yate. Al parecer, el pobre tenía la culpa del mal tiempo. Regresando al bar, Dalton se convierte en el mentor de Billy, apoyándolo a mejorar en su labor como guardia. Asimismo, contrata los servicios de Reeve, un socorrista que el otro día había ayudado a Billy en una pelea. Juntos, Billy y Reeve restablecen el orden en Roadhouse bajo la atenta mirada de su mentora. Estaban siendo unos días tranquilos hasta que Dalton vuelve a toparse con la pandilla de Dale. Estos no lo atacan al momento, pero tiene pinta de que piensan hacerlo. De nuevo en los brazos de Morfeo, el protagonista recuerda cómo fue su último día en la UFC. Era conocido por ser un luchador arrogante y pendenciero, aunque se controlaba en el cuadrilátero. O eso creía. Al amanecer, Dalton desayuna casualmente en el mismo restaurante donde estaba Ellie. Durante su cita improvisada, ella le cuenta que las cosas en Glass Key funcionan distinto a lo usual. La familia y la lealtad lo significan todo en este lugar. La ley, no tanto. Si te metes con la gente equivocada, terminarás en el fondo del océano. Lo típico. Hablando de Glass Key, Frankie luego le cuenta la historia de su bar. Su tío lo construyó en la época de los 60 y rápidamente se convirtió en un ícono de la comunidad. Ahora, sus días de gloria han quedado en el pasado, aunque Frankie quiere mantenerse a la altura de su legado. Al final de la jornada, el protagonista rechaza un aventón de Laura, prefiriendo irse a casa a pie. Debería haber aceptado el aventón. El animal al volante se trata de Dale, y este logra empujarlo del puente pese a que pierde la camioneta de su novia en el proceso. Salvado por el agua, Dalton regresa a su bote solo para ser encañonado por Dale, el cual recibió órdenes estrictas de matarlo. El luchador entonces se le adelanta despojándolo de su escopeta y lanzándolo hacia el agua. Lejos de matarlo, Dalton espera a que vuelva a subir, pese a que Dale no parece tener tanta misericordia. El cocodrilo tampoco se la tuvo. Mientras la policía busca el cuerpo, el guardia del puerto le cuenta al protagonista que Dale seguro estaba metido en el mismo negocio que todos los criminales de la zona: drogas.
Después de otra visita a Charlie, Dalton es interceptado por un pandillero que le ordena que suba a su auto porque su jefe quiere verlo. El luchador, poco impresionado, le advierte que si le quiebra un par de dedos no podrá sostener su pistola. Guerra avisada no mata soldado. Hecho eso, el luchador le menciona al otro pandillero que si su jefe quiere verlo, que lo busque en Roadhouse. Hablando del bar, Dalton le pregunta a Frankie por qué los criminales locales están tan obsesionados con ese lugar. Ella no le da muchas vueltas al asunto, creyendo que solo son tipos muy territoriales. En su yate, Ben estalla de cólera por las noticias que le traen sus secuaces. ¿Cómo es posible que un simple portero los fastidie tanto? La cosa empeora cuando recibe una llamada de su padre. Lejos de atenderla, Ben lanza el teléfono al agua. Dejamos por un momento las cálidas aguas de Florida para adentrarnos en los callejones de Italia, donde un sicario irlandés conocido como Knox está haciendo de las suyas. Y sí, va desnudo por la calle. No está muy bien de la cabeza. Al ver un blazer que le gusta, incendia todo un mercado con tal de llevárselo. En estas, recibe una llamada del capo Gerald Brand, quien le informa que su hijo está teniendo problemas en Glass Key, y él va para allá. De regreso con Dalton, Ellie pasa a buscarlo de sorpresa en la lancha de su ex. Ella lo lleva hasta un lugar poco profundo donde pueden relajarse y conversar en paz. En eso, Ellie le cuenta que los Brand son una familia poderosa de Florida que han construido casi todo en estos lares. Pero no quiere hablar de ellos, sino conocer mejor a Dalton. La cosa es que él se cierra por completo acerca de su pasado, argumentando que alguien tan amable como ella no quiere conocerlo de verdad. Ellie, muy segura, le deja claro que nadie puede decirle lo que quiere. Sabe que pasó en su última pelea en la UFC y aún así le gusta. Por otro lado, Knox llega a la guarida de los hombres de Ben y rápidamente se hace respetar. Un mensajito de parte de su padre. A partir de ahora, Ben tendrá que colaborar con Knox o su padre le confiará su negocio a otra persona. Apenas regresa al bote, Dalton es interceptado por unos policías que lo llevan ante el sheriff. Pese a que le corresponde todo el condado, el sheriff tiene un interés especial en Glass Key, pues fue ahí donde crecieron sus hijos. Sin mayor explicación, el sheriff le exige que se vaya de Glass Key. Como el protagonista se niega, los oficiales empiezan a golpearlo e incluso lo amenazan a punta de pistola. Afortunadamente, la hija del sheriff aparece al rescate, tratándose de la propia Ellie. En la carretera ella le cuenta que su padre trabajaba para Gerald y ahora lo está haciendo para Ben. Los Brand han hecho mucho por la comunidad, es cierto, pero también la han convertido en un puerto de drogas que se está saliendo de control. Justo entonces, Vince y otro sujeto reciben la tarea de enviarle un mensaje al fastidioso portero. ¿Qué mejor que destruir la librería de su querida amiga? Esa noche en Roadhouse, el protagonista es visitado por Ben. Es la primera vez que se ven cara a cara, y eso que uno estaba tratando de matar al otro. Ya que no puede intimidarlo ni tampoco sobornarlo, Ben prueba otro método: herir su moral. De alguna forma consiguió el video de su última pelea en la UFC, cuando mató a golpes al que se supone que era su amigo. Intrigado, Ben le pregunta por qué no paró cuando pudo. Ya había ganado la pelea igual. ¿Por qué tuvo que seguir? Después de Ben, llega el turno de Knox, el cual comienza a sembrar el caos en el bar con un palo de golf. Ni Billy, ni Riff, ni la fuerza de varios hombres es suficiente para contenerlo. Al contrario, solo consiguen desatar una batalla campal. Esta es una amenaza a nivel Elwood Dalton. Knox de hecho lo está llamando. Sin otra opción, el protagonista le planta cara aunque sin la intención de pelear. No va a caer en su juego. Eso fue suficiente para que Dalton respondiera, librando una batalla que pasa de los pasillos a la barra y de la barra al suelo. Si bien Dalton lo da todo, no es suficiente para vencer a un lunático como Knox. Aceptando la derrota, el protagonista se larga del bar, dejando sin palabras a Frankie, Ellie y compañía. Mientras empaca sus cosas con la clara intención de irse, es interrumpido por Frankie, quien piensa sincerarse de una vez. Como Ben es el dueño de la carretera, quiere apoderarse del bar para así terminar de adueñarse del territorio y construir un resort de lujo. Esto solo incrementa las ganas de Dalton de irse. Cuando Frankie le pregunta si tiene miedo, él responde que sí. Tiene más miedo del que ella puede imaginarse. De camino a la parada, el protagonista divisa la librería de Charlie, o, mejor dicho, lo que queda de ella. Lleno de ira,
El luchador irrumpe en la guarida de los pandilleros atacando a Vince de forma brutal. De un solo golpe, le corta la respiración. Al contemplar su obra, Dalton se recuerda que tiene miedo. Miedo a qué pasa cuando lo presionan al límite. Con el cadáver de Vince en su congelador, el luchador planifica sus próximos movimientos. Al amanecer, intercepta a un oficial que estaba transportando un dinero propiedad de Ben. En cuanto al oficial, Dalton pretende culparlo de la muerte de Vince, para lo que le dispara al cadáver con su pistola. En respuesta, el policía le advierte que recordará esto. Con un buen golpe, no lo creo. Dalton, como esperaba, es visitado por el sheriff, aunque él no viene a pelear. De hecho, le advierte que Ben ha secuestrado a su hija y no la soltará hasta que le devuelvan su dinero. Lo de noquear al policía no funcionó. El luchador se ve obligado a improvisar, llevándose prestada la lancha del ex de Ellie. Ya en el yate de Ben, el protagonista le deja claro que no tiene el dinero. Además, el sheriff se encuentra en el lugar y parece muy tranquilo como para que su hija esté secuestrada. Si bien la idea era tenderle una trampa a Dalton, Ben le confiesa al sheriff que sí secuestró a su hija. Si ya el ambiente estaba tenso, la cosa empeora con la llegada de Knox. Nadie lo había invitado. El luchador aprovecha la ocasión para sacar su carta secreta. ¿Recuerdan el bolso de explosivos que encontró en la guarida de los pandilleros? Bueno, estaba en la lancha. Con el yate hundiéndose, Dalton se abre paso hasta el lugar donde tienen a Ellie, quien justo en ese momento rompe la ventana y nada hacia el exterior, mientras lidia con un rezagado. El protagonista también tiene que esquivar las acometidas de Knox. A su vez, Ellie se sube a una lancha en la que estaba Ben, el cual la toma como prisionera. En esta situación, el luchador se sube a la lancha de Knox empujándolo al agua. Igualmente, el psicópata se aferra a una soga que lo ayuda a volver a la lancha. En medio del caos, ambos botes se encaran. En estas, el protagonista defiende a Ellie de los asaltos a Ben, aunque no tiene el chance de rematarlo. Él solito se buscó su destino. Knox, por su lado, consigue llegar a la carretera y se roba un auto. Esto no se ha terminado. Como Ben, por ejemplo, quien logró sobrevivir por obra y gracia del guión. En estas, trata de sorprender a Dalton con un arpón. No le sale bien. El que sí lo sorprende es Knox, colisionando contra la entrada. Finalmente, ambos peleadores se dan con todo sin nada que los detenga. Es la batalla final. Tras un primer round en el que Knox domina, Dalton se quita su camisa para igualar el terreno. Knox, como un toro salvaje, carga contra él y lo acorrala en el escenario. Hasta el piano forma parte de la pelea. Exhausto pero incapaz de rendirse, el protagonista se lanza a su espalda con una llave. Sin embargo, Knox consigue zafarse y lo apuñala con la pata de una silla destrozada. Justo entonces, Ben reaparece y le ordena al sicario que lo remate. Me parece que lo entendió mal. Cuando se dirige a Dalton, el lunático se topa con una resistencia inesperada. Dalton, sacando fuerzas de donde no había, se saca el trozo de madera y se lo clava a Knox hasta matarlo. Por fin, se ha acabado. Ellie, al ver lo que ha hecho su pretendiente, se da cuenta de a lo que se refería cuando le dijo que no quería conocerlo de verdad. El sheriff, en un atisbo de bondad, promete no culparlo de nada. Claro, tiene que irse de Glass Key ahora mismo. Tras el conflicto, Frankie, Laura y compañía comienzan con la reconstrucción de Roadhouse. Lo mismo Charlie y Stephen con su librería. Mientras ella se despide del portero que cambió la ciudad, Stephen encuentra algo inesperado en su librería. Un maletín lleno de dinero. Ahora, ese portero ha cambiado sus vidas. En el bus, Dalton se fija por primera vez en Fred, el árbol solitario de la carretera abandonada. Le recuerda a él. ¿Y si creían que esta historia había terminado? Bueno, deberían hacer más películas como esta. Si eres fan del cine de pelea, te invitamos a ver esta historia que gira en torno a otro tipo duro que juró renunciar a la violencia, pero una injusticia lo hace volver a recurrir a sus puños.